Buenas tardes a todos, mi nombre es Ruth Elizabeth Rafa Venancio y formo parte del Grupo 5. Hoy les presentaré nuestro proyecto final de curso de equipos de instalaciones especiales a cargo del arquitecto Roger Alberto García Villanueva. Este trabajo presenta el desarrollo completo de los sistemas eléctricos y sanitarios para una vivienda unifamiliar. El diseño se enfoca en garantizar confort, funcionalidad y eficiencia energética cumpliendo con toda la normativa vigente y los estándares de la calidad establecidos. Hemos calculado la demanda máxima determinando secciones de conductores, dimensionando tableros y diseñando tanto las instalaciones sanitarias como los de sistemas de iluminación para cada ambiente de la vivienda. Bueno, continuando con la descripción del proyecto arquitectónico, la vivienda se ubica en la urbanización de Santa Rosa, dentro del distrito de Santiago del Sur, en Lima. Y bueno, el proyecto consiste en una vivienda unifamiliar de 2 plantas con azotea que se desarrolla entre un área total de aproximadamente 90 metros cuadrados. El diseño arquitectónico integra espacios sociales, privados, distribuidos de manera funcional en los diferentes niveles. En el primer nivel se concentran las áreas sociales de servicios y el segundo nivel abarca más zonas privadas como dormitorios. Finalmente, la azotea ha sido diseñada para optimizar el confort de los residentes con espacios multifuncionales. Este proyecto ha sido diseñado para ofrecer un espacio habitable, cómodo, funcional y estéticamente agradable. En la distribución del primer nivel encontramos lo que sería la sala, comedor, cocina y medio baño posterior y el transporte. Bueno, en la distribución del segundo nivel cuenta con dormitorio principal con baño, el closet, los dormitorios secundarios y un baño compartido. Bueno, con respecto a la distribución de la azotea, incluye lo que es la de lavandería y la terraza abierta. Siguiendo con el apartado de instalaciones eléctricas, tenemos que calcular la máxima demanda correspondiente del proyecto. El área del lote es de 90 metros cuadrados, el calentador eléctrico es de 1.5 kilowatts, la cocina eléctrica es de 6 kilowatts. La solución, el área techada es el 70% de 90 metros cuadrados por 3 niveles, es decir, 0.7 por 90 por 3, igual a 189 metros cuadrados. La iluminación en lo que es toma corrientes, tenemos que 90 metros cuadrados es 2.500 watts por 100%, igual a 2.500 watts. 90 metros cuadrados, 1.000 watts al 100% es igual a 1.000 watts. 9 metros cuadrados es igual a 1.000 watts al 100%, igual a 1.000 watts. El calentador eléctrico tenemos que es 1.500 watts al 100% igual a 1.500 watts. La cocina eléctrica es 6.000 watts al 100% igual a 6.000 watts. La máxima demanda entonces sería de 12.000 watts. Tenemos que determinar la intensidad de la corriente total del proyecto para llave monofásica. Se calcula la intensidad de corriente para llave monofásica considerando el factor de potencia 0.8, ya que es el más común en electrodomésticos. Asimismo, teniendo en cuenta que Luz del Sur provee una tensión de 220 voltios. Tenemos la intensidad de corriente en primera fase es igual a máxima demanda en watts, potencia, sobre voltaje monofásico línea neutro por factor de potencia. Reemplazando tendríamos en 220 voltios por 0.8 sobre 12.000 watts, es decir, 12.000 watts sobre 176, que es equivalente a 68.18 amperios. El tercer paso es identificar el uso de cada ambiente para determinar el flujo luminoso de cada uno. El proyecto cuenta con distintos ambientes, por ello cada ambiente una, tendrá un procedimiento diferente de acuerdo a las dimensiones. En la sala comedor, las dimensiones son de 4 por 5.70 por 2.50. El mantenimiento es siempre, los colores son el techo blanco y las paredes blancas. Tenemos el factor K, que es K igual a 5.70 por 4 sobre 2.50 potencia por 5.70 más 4 potencia igual a 0.94. El factor de reflexión y mantenimiento, tenemos el techo que es blanco muy claro, claro medio. El factor de reflexión para blanco muy claro es de 0.7, para claro es 0.5 y medio es para 0.3. El ambiente, dependiendo si es blanco muy claro, puede estar limpio y el factor de mantenimiento 0.8. Para claro, el factor de mantenimiento es 0.6. El factor de utilización, tenemos el índice local de K, o se puede apreciar aquí en el cuadro, que el índice de local K, factor de utilización, factor de reflexión del techo, que puede ser 0.3, 0.5 y 0.7. Y esto varía según el índice local K, se va variado en lo que es el factor de reflexión de las paredes. Entonces tenemos los siguientes factores: N igual a 0.28, FM igual a 0.8, E igual a 100 lux y la superficie igual a 4 por 5.70 igual a 22.8 metros cuadrados. Reemplazando, tenemos que 100 por 2 por 22.8 sobre 0.28 por 0.8 da igual a 6.514.29 lumen. El flujo luminoso de este ambiente exige la calidad de los aparatos de 4.060 lumen para cubrir el mínimo calculado. En cuanto a la cocina patio, tenemos las dimensiones de 2.10, 5.25 y 2.50. El mantenimiento se da siempre. En cuanto a los colores, tanto el techo como las paredes son de color blanco. Lo primero que vamos a calcular es el factor K. Este valor nos ayuda a escoger de manera precisa el factor de utilización de la tabla. Para ello tenemos la siguiente fórmula en la que vamos a reemplazar los datos de las dimensiones, lo cual nos va a dar un resultado de 0.60. Luego nos vamos a analizar el factor de reflexión y mantenimiento. Tenemos que el techo, el color es blanco, por lo que el factor de reflexión sería 0.7. Las paredes de un color claro, el factor de reflexión sería de 0.5. Y el ambiente que es limpio, el factor de mantenimiento es 0.8. En cuanto al factor de utilización,
con el valor K, que fue de 0.60, nos ubicamos en la tabla, en el índice local. El factor de reflexión de las paredes nos daría un resultado de 0.28. Entonces tenemos los siguientes factores, que es el factor de utilización de 0.28, el factor de mantenimiento de 0.8, el de nivel de iluminación recomendado tenemos 300 lux, la superficie de este 2.10 y 5.25, lo que nos da 11.03 metros cuadrados. Reemplazando la fórmula, tenemos 9.454.29 lumen. El flujo luminoso de este ambiente exige la cantidad de dos aparatos de 6.300 lumen para cubrir el mínimo calculado. Luego nos vamos al baño de visitas, en lo cual presenta dimensiones de 1.10, 1.40 y 2.50. El mantenimiento se da siempre y los colores, el techo vendría a tener color blanco y las paredes un color medio. Calculamos el factor K, volvemos a reemplazar en la fórmula con los datos, lo que nos da un resultado de 0.25. Para el factor de reflexión y mantenimiento, el techo vendría a tener un color blanco muy claro, lo que nos da un factor de reflexión de 0.7. Las paredes, el color medio, nos da un factor de reflexión de 0.3 y el ambiente que vendría a ser limpio, un factor de mantenimiento de 0.8. Nos ubicamos en la tabla para hallar el factor de utilización, el cual vendría a ser de 0.22. Entonces vendríamos a tener los siguientes factores, que el factor de utilización es 0.22, el factor de mantenimiento 0.8 y el nivel de iluminación recomendado serían 100 lux. La superficie vendría a ser de 1.10 y 1.40, lo que nos da 1.54 metros cuadrados. Reemplazamos en la fórmula los datos, lo que nos daría un resultado de 556 lumen, y para el flujo luminoso de este ambiente bastaría un aparato de 1125 lumen. Para hallar lo que viene a ser el dormitorio principal, primero calculamos lo que son sus dimensiones, que son 2.40 por 2.55 por 2.50 metros. También tenemos en cuenta que el mantenimiento es siempre y los colores son en techo blanco y paredes medios. Para hallar el factor K, que es el índice del local, tenemos 0.50, que nos indica que es un ambiente relativamente bajo y no muy rectangular, lo cual puede hacer que se pierda la eficiencia lumínica. Para el factor de reflexión y mantenimiento, tenemos en cuenta que blanco, el techo blanco muy claro nos da un factor de reflexión 0.70, en paredes un color medio nos da 0.30. Y para el factor de mantenimiento, un ambiente limpio nos da 0.80. Pasando a lo que viene a ser el factor de utilización, en el cual con el índice local y los colores seleccionados buscamos en la tabla, que nos da un factor de 0.22. Para poder hallar lo que viene a ser el flujo luminoso requerido, tenemos en cuenta N, que viene a ser factor de utilización, F, el factor de mantenimiento, que es 0.80, y E de 50 lux. También tenemos en cuenta lo que viene a ser la superficie, que es de 2.40 por 2.55, lo que nos da 6.12 metros cuadrados, reemplazando da un total de 1112.73 lumen. Pero para poder cubrir lo que es el mínimo calculado necesitaríamos un aparato de 1125 lumen. Para el baño principal es similar el caso, ya que tiene unas dimensiones de 1.55 por 2.20 por 2.50. Su mantenimiento también es siempre, y sus colores son en el techo blanco y paredes blanco. Para hallar lo que es el índice de local, nos da un factor de 0.36. Para el factor de reflexión y mantenimiento, en techo al ser blanco nos da 0.70 y en paredes al ser claras nos da 0.50. También para el factor de mantenimiento, al ser limpio, nos da un factor de 0.80. Teniendo en cuenta lo que viene a ser nuevamente la tabla con los colores y el índice, nos da un factor de 0.28 y entonces para poder hallar lo que viene a ser el flujo luminoso requerido, tenemos el factor de utilización de 0.28, el factor de mantenimiento de 0.8 y las lux de 100. También la superficie que viene a ser 3.41 metros cuadrados. Todo esto nos da un total de 974.29 lumen, pero para poder cubrir el mínimo calculado necesitaríamos un aparato nuevamente de 1125 lumen. En dormitorio secundario, primero analizamos las dimensiones, que son 2.20 por 3.45 por 2.50, y nos dice que el mantenimiento es siempre. Como colores, nos indica que el techo es blanco y las paredes son blancas. Como factor K nos dice que es 0.54, y en el factor de reflexión y mantenimiento, el cuadro nos indica que el techo es blanco o muy claro y el factor de reflexión es de 0.7. El ambiente es limpio y el factor de mantenimiento es de 0.8. En lo que sería paredes, nos indica que el color es claro y el factor de reflexión es de 0.5. En el factor de utilización, el cuadro nos indica que es 0.28. Entonces tenemos los siguientes factores: N igual 0.28, FM igual 0.8 y E, que sería 50 lux. En la superficie sería 2.20 por 3.45, lo que nos da 7.59 metros cuadrados. Reemplazando estos datos, nos da 1084.29 lumen. El flujo luminoso de este ambiente sería suficiente un aparato de 1125 lumen para cubrir el mínimo calculado. Baño secundario. Nos dice que las dimensiones son 1.10 por 2.30 por 2.50.
y nos dice que el mantenimiento es siempre. En colores tenemos el techo blanco y las paredes medio. En el factor K nos indica que es 0.30 y el factor de reflexión y mantenimiento, el cuadro nos indica que el techo es blanco o muy claro, el factor de reflexión es de 0.7, el ambiente es limpio y el factor de mantenimiento es de 0.8. En paredes nos indica que el color es claro y el factor de reflexión es de 0.5. En el factor de utilización, el cuadro nos indica que es 0.28. En esta primera parte explicaré el cálculo de iluminación de la biblioteca. Dimensiones del ambiente. La biblioteca tiene dimensiones de 2.35 metros por 3.33 metros, con altura de 2.50 metros. Las condiciones del espacio, el mantenimiento es permanente y los colores son techo blanco, paredes color medio. El cálculo del factor K es un valor que usamos para evaluar la forma de un ambiente según las dimensiones, lo cual obtendremos K, que es 0.55. El factor usados en el cálculo son estos valores, la N como 0.28, FM 0.8 y nivel de iluminación requerido es de 100 lux. Y en la superficie del ambiente es de 2.54 metros cuadrados. El cálculo según el flujo luminoso es, aplicamos la fórmula del flujo luminoso, siendo el resultado final de 722.86 lúmenes. Esto significa que para la biblioteca se necesita un aparato de 1125 lúmenes para cubrir el mínimo requerido. En resumen, la biblioteca requiere un solo equipo de iluminación que supere los 1125 lúmenes para cumplir con los 100 lux establecidos. Como segunda parte, tenemos lo que es el factor de utilización para la biblioteca. Los factores utilizados usamos estos valores, la N que es 0.22, FM que es 0.8 y la E que es 100 lux, y la superficie de 100.87 metros cuadrados. El resultado del cálculo, al reemplazar los datos en la fórmula, se concluye que se necesitan dos aparatos de 1500 lúmenes para cubrir nivel mínimo de iluminación. Esto garantiza que la iluminación general de la biblioteca es suficiente y uniforme. En esta parte explicaré los cálculos de iluminación para el dormitorio. Las dimensiones del dormitorio mide 2.30 metros por 4.10 metros y tiene una altura de 2.50 metros. Las condiciones del espacio. El mantenimiento es permanente, los colores son techo blanco, paredes de color medio y el cálculo del factor K. Estas son las dimensiones, lo cual obtendremos 0.59. Los factores usados son la N, que es 0.22, FM 0.8, el nivel requerido es 50 lux, la superficie es de 9.43 metros. Según el cálculo de flujo luminoso, reemplazando en la fórmula obtendremos 2861.82 lúmenes. Con este resultado, el dormitorio necesita un aparato aproximadamente 1800 lúmenes, lo cual es suficiente para cumplir con los 50 lux que pide la norma. Como punto 4, tenemos lo que es el análisis de los resultados obtenidos con el objetivo de presentar las conclusiones correspondientes. Bueno, existen dos tipos de corrientes eléctricas, como ya sabemos, la continua y lo que es la corriente alterna. Considerando ambas, llegamos a la conclusión de que la demanda eléctrica total para nuestro proyecto, la vivienda, es de 12 kilowatts. De igual forma, se consideró el 70% del precio del área total, lo cual se calcula la demanda máxima en función a las características de dicha vivienda. Bueno, en los ambientes como los dormitorios y cocina, para estos casos suelen requerir aparatos que proyecten mayor número de lúmenes. Asimismo, es importante el cálculo del flujo luminoso, en este caso para saber cuáles son los aparatos que se deben considerar para cada uno de estos ambientes. Y bueno, de esa forma, ¿no? Poder reducir lo que es el consumo excesivo de energía. Con este cálculo podemos llegar a la conclusión de qué zonas suelen tener lo que son sobrecargas de iluminación, ¿no? Y podemos hacer el balance entre los puntos de luz y de acuerdo a la cantidad de lúmenes. Como siguiente punto, lo que respecta a instalaciones sanitarias, tenemos lo que es la dotación total. Según la norma de instalaciones sanitarias para edificaciones, la IS 010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, lo cual nos indica, ¿no?, los requisitos mínimos para justamente el diseño de estas instalaciones sanitarias en dichas edificaciones. Bueno, lo cual nos indica que para el caso de agua fría, en lo que son viviendas unifamiliares, la dotación de agua requerida para viviendas estará relacionada directamente con el área de lote. Aquí podemos ver este cuadro en el cual nos indica, ¿no?, el área total del lote por metro cuadrado y la dotación de litros diarios, ¿no? Bueno, para el caso de nuestro proyecto, que es un área total de 90 metros cuadrados, y según la tabla que
se acaba de visualizar, la dotación de agua fría para esta edificación será de 1.500 litros diarios. En el caso de agua caliente, en este caso para residencias unifamiliares y multifamiliares, se aplica la tabla que podemos ver. Igual, ¿no? Nos indica el número de dormitorios por vivienda y la dotación diaria en litros. Bueno, según el plano de distribución adjunto, este contará, bueno, con 4 dormitorios, para lo cual se necesita una dotación de 420 litros diarios. Y haciendo el cálculo para la dotación total, en lo que respecta al agua fría más agua caliente, como lo habíamos calculado, que son 1.500 más 420, en total sería 1.920 litros diarios. Continuamos con volumen de tanque cisterna y tanque elevado. Según nos dice la norma I010 que está especificada en el documento, cuando sea necesario emplear una combinación de cisterna, bombas de elevación y tanque elevado, la capacidad de la primera no será menor de las 3/4 partes de la dotación diaria, y la del segundo no menor de 1/3 de dicho volumen. Entonces, según los datos, esta vivienda unifamiliar tiene una dotación total de agua de 1.920 litros por día. Teniendo esto en cuenta, tenemos que el volumen mínimo de tanque cisterna es de 1.440 metros cúbicos, mientras que el volumen de tanque elevado sería de 480 metros cúbicos. Respecto a los aparatos sanitarios, tomando en cuenta la norma I010 especificada en el documento, tenemos los planos de distribución y la ubicación de aparatos sanitarios en las plantas, siendo estos lavaderos, lavamanos, inodoros y duchas. Se muestra el cuadro resumen de la cantidad de aparatos sanitarios que hay por niveles. Notamos que en el primer nivel la vivienda cuenta con un medio baño, incluye inodoro y lavamanos, y usa principalmente para las visitas, además del lavadero de la cocina. En el segundo nivel, que es la zona privada de la vivienda, encontramos 2 baños completos. Uno es de uso común y el otro es uso exclusivo del dormitorio principal. Incluyen inodoro, lavamanos y ducha. Finalmente, en la azotea se incluye un baño adicional completo con inodoro, lavamanos y ducha, destinado al dormitorio de servicios, además del lavatorio de lavandería. Entonces, la vivienda sí cumple con los requerimientos que exige la norma. Continuamos con el punto 3, montantes recolectoras de desagüe y cajas de registro. Primero identificamos la ubicación de montantes y cajas de registro en las plantas de cada nivel. A continuación procedemos con los cálculos. Continuamos con cálculo de unidades de descarga por piso. En el primer cuadro se presenta la tabla de equivalencias de unidades de descarga, la cual ha sido tomada del anexo 6 de la norma técnica de instalaciones sanitarias 010. Aquí se indican los valores asignados a cada tipo de aparatos sanitarios como inodoros, lavados y duchas, de acuerdo con la carga de desagüe que generan. Este cuadro es importante porque nos permite identificar cuántas unidades de descarga aporta cada aparato y a partir de ello calcular la carga total del sistema sanitario. Gracias a esta información se puede dimensionar correctamente las tuberías, asegurando que el sistema funcione de manera eficiente y sin obstrucciones. En el segundo cuadro, total de unidades de descarga del proyecto, se presenta el resumen total de unidades de descarga del proyecto, el cual es de 36 unidades de descarga. Este valor se obtiene sumando las unidades correspondientes de todos los aparatos sanitarios considerados en la edificación. Con base en ese total, se analiza el diámetro necesario de las montantes según el anexo 08 de la norma técnica de instalaciones sanitarias 010. Se determina que una montante de 4 pulgadas es suficiente, ya que tiene la capacidad de conducir hasta 240 unidades de descarga. Por lo tanto, este cuadro demuestra que el diámetro seleccionado cumple ampliamente con la normativa vigente y garantiza un funcionamiento seguro del sistema. En el tercer cuadro, dimensiones de los componentes del sistema sanitario. En este cuadro se detallan las dimensiones y características de los principales componentes del sistema sanitario. Aquí se explica que el diámetro de las tuberías debe seleccionarse de acuerdo con el tipo de aparatos al que sirven, con el objetivo de evitar obstrucciones y asegurar un correcto desagüe. Además, considerando que las montantes son de 4 pulgadas, se establece que la caja de registro debe de tener dimensiones de 0.25 metros por 0.25 metros, lo que equivale a 10 pulgadas por 20 pulgadas, y una profundidad de 0.70 metros. Este cuadro relaciona directamente los cálculos relacionados con el diseño físico del sistema sanitario. El cuadro final, las conclusiones del proyecto, finalmente en el último cuadro se presentan las conclusiones generales del proyecto. En el primero, se establece que la normativa define las condiciones mínimas y la dotación de agua, asegurando un suministro adecuado según el tipo de ambiente. En el segundo, se indica que existe flexibilidad en la cantidad de aparatos sanitarios, permitiendo ampliar la instalación según las necesidades del usuario, sin afectar la funcionalidad del sistema. En el tercero, se resalta que la ubicación de las instalaciones sanitarias debe evitar interferencias con elementos estructurales, garantizando la seguridad de la edificación. Y finalmente, se reafirma que el dimensionamiento de las tuberías es clave para asegurar un flujo continuo y evitar problemas de obstrucción. Bueno, y como último punto tenemos el tema de la bibliografía, formato APA, tenemos al Ministerio de Energía y Minas, y tenemos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de 2006, 2011 y 2021. En la parte de los anexos encontramos el plano de arquitectura, donde podemos ver la entrada, el pequeño jardín, los dormitorios, los baños, las cocinas, ¿no? La escalera de núcleo, que está acá. Y bueno, tenemos la planta del primer piso, la planta del segundo piso y la planta de la azotea. En el tema también tenemos los planos de instalaciones sanitarias, la primera es la parte de agua, encontramos acá, en el primer piso igual, el segundo piso y en la parte de la azotea. Y también encontramos planos de sanitarios en el tema del desagüe, cómo estarían conectados. Voy a meter el segundo piso y la azotea. En lo siguiente también podemos encontrar los planos de las instalaciones eléctricas, los tomas corrientes, las salidas que se pueden ver por acá. Eh,
Encontramos el primer piso hasta la azotea, igualmente acá. Bueno, como conclusiones, podemos ver que el diseño eléctrico calculado para la vivienda garantiza la seguridad y eficiencia, cumpliendo las normas técnicas, la demanda máxima de 12 kilovatios, ¿ya? Como se mencionó correctamente, previniendo riesgos de sobrecargas, asegurando un suministro confiable en todos los ambientes de la edificación. Además, el análisis de flujo luminoso en cada ambiente permite optimizar el consumo energético, determinar los volúmenes requeridos, contribuye para evitar la sobreiluminación, logrando un equilibrio entre el confort visual, la estética arquitectónica y la sostenibilidad en el uso de energía eléctrica. Además, el proyecto consideró la normativa IS 10 para definir la dotación diaria de agua, asegurando los 1.920 litros por día. Este cálculo permite garantizar un servicio adecuado para los usuarios, manteniendo el equilibrio entre funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad en el consumo hídrico. Se determinó que el sistema sanitario debe contar con el tanque elevado de 480 litros y una cisterna de 1.440 litros. Estas dimensiones cumplen la normativa vigente, garantizando una cantidad en el servicio y evitando el desabastecimiento durante los picos de consumo de viviendas. El diseño de montantes y las cajas de registro fue dimensionado con base de 36 unidades de descarga, asegurando la capacidad del sistema. El empleo de tuberías de 4 pulgadas previene las obstrucciones, básicamente, y asegura el funcionamiento eficiente de todo el sistema sanitario. La ubicación estratégica de las instalaciones sanitarias y energéticas eléctricas, minimiza las interferencias con todos los temas de los elementos estructurales, ¿no? Que no pasen por las columnas, etcétera, evitando el riesgo constructivo. Y eso está planificado de una forma en la cual permite que la vivienda mantenga su estabilidad, su funcionalidad y estética, optimizando los espacios internos sin comprometer el confort del usuario. Para finalizar, el proyecto logra integrar unos criterios técnicos, normativos y de confort, priorizando la seguridad eléctrica, eficiencia lumínica y sostenibilidad hídrica, que estos tres son muy importantes, ya que son los servicios básicos. Estas ediciones consolidan una vivienda moderna y funcional, cumpliendo con los estándares del Reglamento Nacional de Edificaciones y garantizando la calidad de vida. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, como último punto encontramos la bibliografía, encontramos el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Además tenemos en la parte de anexo los planos, que vienen a ser las planas de arquitectura, encontramos el patio interior, que es la parte de atrás y la parte de adelante. Encontramos, bueno, las escaleras, los núcleos, los baños, los dormitorios, vamos pasando. Vemos por acá las terrazas, el jardín. Esto vendría a ser el plano de sanitarias, ¿no? La parte de agua, esta es la parte de desagüe. Tenemos la parte de las instalaciones eléctricas, donde podemos ver las salidas de luminarias, enchufes. Y bueno, y como conclusiones tenemos que el diseño eléctrico ha sido calculado de manera óptima. El análisis luminoso de cada ambiente nos permite optimizar el consumo y también ha sido óptimo. El proyecto como tal tiene una buena conservación de agua, asegurando los 1.920 litros por día. Ese cálculo garantiza que el usuario tenga un equilibrio entre funcionalidad y eficiencia. Se determinó también el tema de la parte sanitaria, el tema de la cisterna, ¿no? El tanque elevado. El diseño de las montantes y cajas de registro fue dimensionado con base a 36 unidades de descarga, asegurando la capacidad del sistema. El empleo de tuberías de 4 pulgadas que vienen las obstrucciones y asegura el funcionamiento eficiente de todo el sistema sanitario. Como último, el proyecto logra integrar criterios técnicos normativos en confort, preservar la seguridad eléctrica, eficiencia lumínica, sostenibilidad hídrica. Esta edición consolida una vivienda moderna, funcional, cumpliendo los estándares del reglamento de edificaciones y garantizando la vida humana. Gracias.